Quisiera primero leer un versículo en otro de los escritos de Pablo, en la carta a los Efesios. Efesios capítulo 2, bien conocido por todos, versos 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si nosotros tendríamos que hacer una conclusión del pasaje que vamos a meditar, es este versículo. Pareciera como que Pablo dejó una conclusión del capítulo 3 de Romanos en Efesios capítulo 2, pero pareciera extraño, ¿no? Pero realmente, sin duda, así lo es. Vamos a nuestra lectura. Romanos capítulo 3, verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo la justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de judíos? No, es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Bien, acá entonces el pasaje que quizás utiliza palabras que no son tan comunes para nosotros. Vamos también, con la ayuda del Señor, a tratar de simplificar un poco para que podamos entender cuál es el sentido de lo que Pablo estaba escribiendo aquí. Si hacemos una introducción, tendríamos que plantearnos algunas preguntas sobre este pasaje. En primer lugar, ¿cómo puede el hombre tener una debida relación con Dios? ¿Cómo puede el hombre tener una debida relación con Dios? ¿Cómo puede el hombre sentirse en paz con Dios? ¿Cómo puede el hombre, cuando hablamos de hombre, hablamos de raza, incluimos al hombre y a la mujer por las dudas, así lo entendemos? ¿Cómo puede el hombre, cómo puede dejar el hombre, de sentir una distancia insalvable con Dios? ¿Cómo puede dejar el hombre de tener miedo a la presencia de Dios? ¿Cómo puede tener una debida relación? ¿Cómo puede sentir paz con Dios? ¿Cómo puede dejar de sentir distancia? ¿Cómo puede dejar de tener miedo a la presencia del Señor? La religión judía tenía una respuesta a todo esto. El hombre puede llegar a tener una debida relación con Dios cumpliendo meticulosamente todo lo que manda la ley. A todas las preguntas hay una respuesta simple, sintética, que pueden resonar en nuestros oídos parecido a la oración de ¿quién? Del fariseo, en aquella parábola, del fariseo y el publicano. Ayuno, doy los diezmos, hago el bien, hago esto, hago lo otro, hago lo otro. En su mente,
El Señor dice de ese hombre que no descendió a su casa justificado antes que el otro. Pero en el pensamiento del judío, ¿y por qué traemos acá el pensamiento del judío? Porque es lo que está hablando Pablo. Pablo dice, como vimos el otro día, primero había hablado de judíos, después de gentiles y ahora habla de la iglesia. Y quiere que las cosas queden en claro. Entonces, en el pensamiento del hombre judío, de la mujer judía, del pueblo de Israel, en el cumplimiento minucioso, meticuloso de la ley, el hombre podía tener respuesta a todo esto. Pero claro, nos encontramos con un gran problema. Quiere decir que nadie lo podía lograr, porque nadie puede lograr el cumplimiento de la ley perfectamente. Entonces, un solo pecado, una sola falta, le hacía al hombre no tener paz con Dios, le hacía al hombre no tener la posibilidad de acercarse a Dios, de tener una relación filial con Dios. Entonces, el problema seguía estando. Por eso, pero eso equivale a decir entonces que no había posibilidades para el hombre. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Con la ley el hombre percibe la realidad del pecado. Al conocer la ley e intentar cumplirlas, cae en la realidad de que esto es imposible. El propósito de la ley es hacernos conscientes de nuestra debilidad y pecado. Pero no nos podemos salvar con el cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque es imposible cumplir la ley. Entonces, la ley existe y nos muestra de que somos pecadores. Pero no podemos pensar de que podemos salvarnos cumpliendo la ley, porque no podemos cumplir la ley, por la misma razón de que somos pecadores. Entonces, ¿es imposible llegar a Dios? Todo lo contrario. Porque el camino que nos lleva a Dios no es el de la ley, sino el de la gracia. No es por las obras, sino por la fe en Jesucristo. Cuando nosotros nos introducimos en este tema, el apóstol Pablo está diciendo esto. Por eso decíamos de esa síntesis que él deja en Efesios. Por gracia soy salvo, por medio de la fe, no por obras, no por las obras de la ley. Porque con las obras de la ley no podemos llegar a ningún lado por cuanto somos pecadores, sino por la gracia de Dios en Jesucristo. Entonces, tenemos que comprender que pasamos de ser condenados a ser salvos, solo por la obra de la cruz. No hay otra forma en que el destino de nuestras almas cambie, sino es a través de la fe en Jesucristo. No hay otra manera, no hay una acción que yo pueda realizar para alcanzar la salvación. Como decíamos el otro día, si hubiese habido otra manera, el Señor hubiese recibido su respuesta allí en Getsemaní. Porque el plan tenía que ser realizado, porque es un plan que estaba basado en el amor, y el amor de Dios es eterno, el amor del Señor es eterno. Entonces el plan tenía que realizarse. ¿Cuál era el plan? El de nuestra salvación. Si es posible, pasa de mí esta copa. No, no es posible, no hay alternativa. La única manera es el sacrificio. Entonces, no hay forma de que nosotros podamos alcanzar la salvación, de que el hombre, la mujer puedan alcanzar la salvación, si no es a través de la obra de Jesucristo. Vamos a ver ejemplos para aprender. El primer ejemplo es el del tribunal. Hemos leído el pasaje y vamos a ir desglosando algunos aspectos. Este ejemplo es el hombre es justificado delante de Dios por la obra de Cristo. Y acá aparecen las palabras que quizás no son comunes en nosotros, justificación. Dice ahí el pasaje, siendo justificados gratuitamente. La justificación nos habla de que Dios, a través de la obra de Cristo, en su misericordia, ha de considerar al culpable como inocente. Dios ha de considerar al culpable como inocente. ¿Es inocente? No, no es inocente.
pero Dios lo considera como inocente a través de la obra de Cristo, porque Cristo ya pagó el precio de sus pecados. Más adelante, lo hemos citado el otro día, lo volvemos a citar, capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por la fe en Jesucristo, por creer, entender que ese sacrificio que Él realizó me alcanza a mí y me hace, en la gracia de Dios, acepto delante de Dios. Dios me ve como inocente, no soy inocente, no somos inocentes, pero Dios nos ve como inocentes, nos justifica a través de la obra de Cristo. Ese es el primer ejemplo, el ejemplo, podemos decir, del tribunal. Vamos al segundo ejemplo, el ejemplo del sacrificio. En este ejemplo, el hombre recibe el perdón por la obra de Cristo. La palabra es propiciación. Perdón. Versículo 25. Vamos al agua. Creo que andamos todos así, ¿no? Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La propiciación nos habla del sacrificio que se realizaba en la antigüedad, donde un animal inocente era sacrificado. ¿Para qué? Para perdonar los pecados del pueblo. Para perdonar los pecados individuales, un animal era sacrificado. Y se rociaba la sangre y se colocaba todo, cada sacrificio tenía detalles distintos. Pero dice el apóstol Pablo que Cristo es nuestra propiciación, Él es el sacrificio, a través de su sangre. A través de su sangre, un inocente, nosotros podemos alcanzar el perdón. Nosotros podemos alcanzar poder estar a cuentas con Dios. Entonces Cristo es nuestra justificación. Cristo es nuestra propiciación. Y si vamos al tercer ejemplo, el ejemplo de la esclavitud, hablamos en este ejemplo, el hombre es librado de la esclavitud por la obra de Cristo. Dice el pasaje del 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. Mediante la redención. La redención nos habla de la liberación que ha obrado Jesucristo mediante su sangre, pagando el precio de nuestra liberación. La figura, la idea es que nosotros estábamos en el mercado de esclavos, muy común en aquel tiempo. Cuando miramos películas de aquella época o que reflejan la idea de aquella época, encontramos el mercado de esclavos. Él pagó el precio de cada uno de nosotros. Por eso Pablo dice, ahora somos libres, pero también somos esclavos por amor, doulos. Cuando dice, Pablo, siervo de Jesucristo, sigo siendo esclavo, pero ahora por amor. Porque Él nos compró para librarnos. Pagó para que seamos libres. Y cada uno de nosotros hemos sido librados de la esclavitud del pecado que nos conducía a la muerte. Cada uno de nosotros somos justificados. Los que creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, somos justificados, no somos inocentes, pero somos justificados a través de la obra de Cristo. Y Él es nuestra propiciación, Él es el sacrificio por cada uno de nosotros. Ahora la pregunta es, o la reflexión es, si logro comprender todo lo que representa en mi vida la obra de Cristo. ¿Logro comprender
que yo estaba condenado, justamente condenado por causa de mis pecados, pero que ahora estoy a los ojos de Dios ya sentado, porque Dios está mirando también toda la escena, ya estoy sentado con los santos en gloria? Logro comprender que no tenía yo manera de acercarme a Dios, no tenía yo manera de que mis pecados sean perdonados, no podía yo cumplir la ley para poder alcanzar algo, y que todo lo debo a la obra de Cristo. Qué importante es que podamos entender esto, comprender esto, de que no teníamos alternativa, pero Dios en su gracia la generó a través de la obra de Cristo. Y esto nos lleva a pensar entonces ahora en dos definiciones que aparecen aquí. La primera es ecuanimidad. Dice el final del verso 22, porque no hay diferencia. No hay diferencia entre judíos y no hay diferencia entre gentiles. O sea, no hay diferencia entre el pueblo que Dios había elegido desde Abraham y aquellos que venían del paganismo. Sin duda nosotros, a menos que alguno aquí tenga ascendencia judía, pero veníamos nosotros del lado del paganismo, del lado de los gentiles. Todos tenemos la misma condición delante de Dios a partir de nuestros propios pecados. Estamos destituidos. La expresión es que no alcanzamos la gloria de Dios, el poder estar delante de su presencia. Esta condición es similar a todos. Por cuanto todos pecaron. Y no tiene que ver con una cuestión social, no tiene que ver con una cuestión económica, no tiene que ver con una cuestión educativa, no tiene que ver con una cuestión de nada. Desde el primero hasta el último, todos pecaron. Lo vimos el otro día. No hay justo ni un uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay quien tenga valor. Entonces, dice el apóstol que todos pecamos. Todos estamos en la misma condición delante de Dios. De la nación que pertenezcamos, del pueblo que pertenezcamos, de la condición social, económica que pertenezcamos, todos estamos en la misma condición delante de Dios. Y ahí viene el segundo concepto, la segunda palabra, la segunda definición a tener en cuenta: gratuidad. A partir de la obra de Cristo, la salvación de todos los hombres ya no está ligada al cumplimiento de la ley, sino a la fe en Jesucristo. Que la salvación sea gratuita no significa que no tenga costo. Significa que no paga el beneficiario, sino que paga Cristo. En nuestro país, sin ningún ánimo de traer un tema de la política a esta reunión, pero en nuestro país hay una gran discusión, ¿no?, de hace muchísimos años. Los beneficios, ¿no? Los planes, los beneficios, cuando nos hacen un descuento en los servicios, los subsidios, no me salía la palabra, ¿no? Perfecto. Ah, qué lindo. Está ahí la placa que venía, el cartelito que venía cuando pagás el boleto, ¿no? En el colectivo decía, este boleto está por el gobierno de la provincia, por el gobierno. Perfecto. Ah, qué bueno, es gratis. No es gratis. Qué locura. Nada es gratis. De algún lugar salía el dinero. Principalmente de lo que todos aportamos por otro lado. Entonces, tenemos que entender que eso de que nada es gratis es así. ¿La salvación es gratis? Sí, la salvación es gratis. Pero ojo, alguien la pagó. La pagó Cristo en la cruz. Y ahí hay un punto fundamental en lo que nosotros tenemos que entender, comprender, es el precio de la salvación. Porque nosotros decimos, y bien hacemos, que la salvación es gratuita. Nosotros invitamos al pecador a venir a Cristo y nada tiene que hacer. Y es verdad. Pero siempre tenemos que recordar nosotros, y nunca tenemos que dejar de decir, que la salvación tiene un costo.
que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, derramando su sangre, entregando su cuerpo, recibiendo todo el desprecio, la ira, el fastidio, el enojo de todas aquellas personas por amor a cada uno de nosotros. Él lo pagó y para nosotros representa algo sin costo. Pero nunca existen las cosas sin costo. Alguien siempre paga. Jesús pagó un alto precio para que mi salvación sea gratuita. ¿Y qué sucede? ¿O qué es la presunción, ¿no? De lo que sucede cuando esto es así. Y claro, no ahorramos en el agua, total era nada. Y no ahorramos en el consumo eléctrico, sí, total era chauchi palito. Sí, ¿cuánto venía la luz? Entonces no cuidamos la vida de santidad. Entonces no cuidamos nuestro testimonio. Entonces no cuidamos el esforzarnos en hacer la voluntad de Dios. Si total la salvación es gratis. Y qué perverso que es ese pensamiento. Porque seguimos diciendo que la salvación es gratis. Y seguimos diciendo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y damos gracias a Dios porque no tendríamos alternativa si esto no fuese así. Pero ¿cuánta responsabilidad? Hay algo que me acuerdo de una manera tan particular porque me agarró mucha tristeza. Estaba en tercer grado, o sea que creo que tenía 8 años. Tenía una cartuchera que me habían comprado para empezar ese año. Muy bonita, sencilla, eran tiempos difíciles en la casa, pero tenía mi cartuchera nueva con todas las cosas. Y jugando con un compañero, agarré el punzón y la llené de agujeros. Y vos reíte. Y cuando llegué a casa me reclamó mi mamá, ¿por qué tu papá se esfuerza trabajando? Y me puse tan triste a llorar porque me dio mucha vergüenza y mucha bronca porque no podía volver a arreglarla, a remendarla. Y claro, como a mí no me había costado, dije, bueno, la uso así y si no me comprarán otra. Y ahí es donde tuve percepción de que las cosas se conseguían con un esfuerzo y que yo no le había dado el valor al trabajo, en ese caso de mi padre, que me había podido comprar eso. Que nosotros seamos salvos por la gracia de Dios nos tiene que generar una tremenda responsabilidad. Una tremenda responsabilidad. Que a nosotros no nos cueste. No nos tiene que dejar de tener presente de que sí le costó al Señor. Porque cuando Pablo dice, aquí en el 24, siendo justificados gratuitamente, para nosotros, pero no para Cristo, es donde nosotros tenemos que dimensionar sobre nuestra vida y sobre nuestra conducta. Por último, preguntas para considerar. ¿Dónde queda nuestra jactancia? Nuestro orgullo, el pensar que cada uno de nosotros somos dignos o merecedores de algo.
no hay de qué jactarse. Había cierto tipo de religiosidad judía que pretendía llevar una cuenta de debe y haber con Dios. O sea, de un lado anotamos algunas cosas, del otro lado anotamos las otras, y el que la llevaba naturalmente, el hombre, llegaba al convencimiento de que Dios estaba en deuda con él. Llegaban a pensar de que Dios estaba en deuda. Y acá tenemos que ser muy conscientes. Porque yo vengo a la iglesia, yo toco un instrumento, yo invierto tiempo en preparar el mensaje, yo doy de lo que tengo a la gente que necesita, colaboro para que otros puedan asistir, para que otros puedan compartir. O sea, media pila, Dios, ¿por qué esta enfermedad? ¿Por qué este problema en el trabajo? ¿Por qué este problema económico? Con todo lo que yo hago, ya tendrías que fijarte bien a quién le mandás pruebas y a quién no. Nosotros a veces tenemos ese pensamiento de un Dios de compensaciones. Como yo me porto relativamente bien, Dios me tiene que dar relativamente lo que yo quiero. ¿De dónde? ¿De dónde me porto relativamente bien? Pablo parte de la base de que todos los seres humanos somos pecadores y estamos en deuda con Dios. Y que nadie puede llegar por su propio esfuerzo a estar en paz con Dios. ¿Quién quiere leer 1 Corintios 15, 10? Siempre es la gracia de Dios. Siempre es la gracia de Dios la que obra en nosotros. Otra pregunta, ¿cómo se justifica el hombre? Sin duda no es a través de las obras de la ley, sino a través de la fe, pero no debemos perder de vista lo que dice Santiago. ¿Quién quiere leer capítulo 2 de la carta de Santiago, verso 18 y verso 26? Santiago 2, 18 y 26. Somos salvos por la fe, no por las obras de la ley. Pero nuestra fe tiene que producir esas obras. Nuestra fe no es algo que no está en sintonía con la obra, con las obras que podemos llegar a hacer. A través de nuestra fe es que realizamos obras de amor, que tenemos empatía, que mostramos misericordia, que mostramos, entre otras cosas, el carácter de Dios a través del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz. ¿Qué es eso? Es mostrar el carácter de Dios. El Espíritu de Dios quiere en nosotros producir el carácter de Dios. Ahora, yo no puedo decir, no, yo soy salvo por la fe. Y yo, listo, y ando por la vida solo sin mostrar mi amor, mi misericordia, mis buenas obras para con ninguno, porque yo no necesito hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque soy salvo por la fe. Cuidado. Cuidado, porque Santiago lo tiene muy en claro. Las buenas obras van a dar testimonio de que realmente tengo esa fe. Si yo digo que he recibido a Cristo por la fe y no hay en mí buenas obras, tengo que revisar, porque van de la mano. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Dios es uno. Era la oración que recita el pueblo de Israel 3 veces al día: Jehová tu Dios, Jehová uno es. Ciertamente es Dios de judíos y de gentiles. Y todos son justificados delante de su presencia por la fe en Jesucristo.
los de la circuncisión y los de la incircuncisión, los judíos y los gentiles. Todos somos juzgados y aceptados por la obra de Cristo. Finalmente, ¿la fe invalida la ley? En ninguna manera, porque los preceptos de la ley son santos, así como el que impartió la ley. En la observancia de la ley está basada nuestra vida de santidad, sabiendo que nuestra justificación no es por la ley, sino por la fe. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Queridos, es un tema apasionante, el entender la obra de Cristo y el entender de que somos justificados por la fe, entender de que ese sacrificio que el Señor hizo por cada uno de nosotros nos da a nosotros la garantía de vida y vida eterna, y no por el esfuerzo que nosotros podamos hacer, porque por las obras de la ley, como hemos leído, nadie puede ser salvo. Entonces, qué importante es que podamos entender esto, que no muchos los entiendan, que no muchos los entiendan. Cuando nosotros nos topamos con con grupos de hermanos que consideran que la salvación se pierde, no entendieron el capítulo 3 de Romanos. ¿Por qué? Porque el considerar que la salvación se pierde significa que yo no hice algo que debía haber hecho para permanecer en la salvación. ¿La salvación la ganó Cristo en la cruz? Sí. ¿Yo soy salvo? Sí. ¿Por qué yo perdería la salvación? ¿Porque la cruz de Cristo dejó de tener efecto? No. Entonces algo hice o no hice yo, por lo cual, habiendo tenido la salvación, perdí la salvación. Una obra hice o una obra no hice que determinó que una salvación que yo tenía, ahora la perdí. ¿Se entiende? Entonces ya no está basada en la obra de la cruz, sino que está basada en mi conducta. Está basada en mis obras. Nunca lo había pensado así. Cuando alguien nos dice que la salvación se pierde, esa persona nos está diciendo que el sacrificio de Cristo no alcanzó. Que sus clavos en las manos, que sus clavos en los pies, que la lanza en el costado, que el sacrificio, que la cruz, que la humillación no alcanzó. Pobre Jesús, que Dios lo mandó desde el cielo a hacer una obra y no alcanzó. La tengo que completar yo con mi buena conducta. Nunca lo pensé así. Cuando alguien nos dice que la salvación se pierde, es que yo la perdí, porque yo no hice la obra que tenía que hacer para completar lo que Cristo no pudo hacer por mí. Por más que se esforzó en vivir una vida de santidad, por más que se esforzó en vivir una vida de pecado, por más que se bancó, vamos a decirlo de esta manera, la cruz del Calvario, no le alcanzó. Mira semejante esfuerzo y lo tengo que completar yo. Y cuando yo me equivoco pierdo la salvación. No es así. No es así. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no viene de nosotros, es un don de Dios. No es por obras. El hombre no puede hacer nada para ganar la salvación, para perder la salvación, ni para preservarla. Todo es obra. Dice Pablo, gratuitamente somos justificados. No tenés que hacer nada, pero cuidado, que eso no nos dé la vía abierta para vivir de la manera que no tenemos que vivir. Pero tenemos que entender
que nada podemos hacer por la salvación, ni para ganarla, ni para perderla, ni para retenerla, porque no depende de nuestras obras, sino del sacrificio que hizo una sola vez y para siempre Cristo, el cual, justamente como es un hecho histórico, no cambia. No cambia. Y aunque yo esté hoy bien espiritualmente y mañana mal, no es que la gano o la pierdo, la perdí, se me cayó, la recupero. No. Si creo eso, tristemente estoy creyendo que todo lo que hizo Cristo no alcanzó. Que tuvo una re buena intención, pero no alcanzó. Yo lo tengo que completar. Y ese es el principio que viene desde el Edén. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a lograr. ¿Qué encerraba la Torre de Babel? Yo voy a llegar al cielo por mis propios medios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Cuando alguien nos dice, no, la salvación se pierde así livianamente, cuidado. Porque el sacrificio de Cristo es perfecto, yo no tengo que completar nada. Y porque eso encierra la base, la primera y gran mentira de Satanás, de que yo me voy a ganar el cielo. Yo me voy a ganar el estar en la presencia de Dios y no necesito que Dios lo haga por mí. Yo lo puedo lograr por mi buena conducta. Y sabemos que no es así, sino que por la sangre de Cristo, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, cada uno de nosotros somos justificados. Queridos, que el Señor les bendiga.